Liturgia de la palabra. Homilía. Acto litúrgico ya visto en Nehemías, por ejemplo. Se llega hasta el fondo en las exigencias de la fe, de la conversión, del seguimiento de Cristo, cueste lo que cueste. Es lo que nos une en una fe única y por tanto profesada en el credo. Es una predicación del sacerdote o del diácono que comenta la palabra de Dios dentro de la liturgia a partir fundamentalmente de las lecturas que se han escuchado. No es un discurso acerca de las ideas personales del que predica, sino una prolongación de la lectura bíblica. Por eso el que predica debe ser un oyente y un servidor humilde de la palabra de Dios. La Biblia habla de sagrario, de ambón o púlpito, de asamblea, de proclamación de la palabra, de homilía. Esta parte tan importante de la liturgia es la forma correcta de entender la Escritura, como la misma Escritura nos dice la manera que hay que comprenderla. Para ello, echaremos mano de nuestros hermanos mayores en la fe, el pueblo judío y lo que Jesús nos hereda para nuestro culto. En las sinagogas todo estaba orientado hacia el armario sagrado, puesto en la pared que da hacia Jerusalén. Tenía una forma y parecido a la del sagrario que tenemos los católicos. Está encerrado, envuelto en paños de seda y ornamentos. Allí se guardaba el Pentateuco o la Torá. Este armario se inspira en la antigua Arca de la Alianza, que contenía las 2 tablas de piedra que había depositado en ellas Moisés. Éxodo capítulo 40, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, y Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Pero la Torá no era para tenerla encerrada. Se convertía en presencia divina cuando era proclamada. Por eso la Escritura es llamada precisamente migra, es decir, lectura en voz alta. Por ello, un lugar muy destacado en la sinagoga era el púlpito, bimat o tebat, esto es el lugar donde se proclama la palabra. Y hay algo más importante todavía, la presencia viva de la asamblea que proclama y escucha, representada por un mínimo de 10 hombres adultos. Deuteronomio capítulo 1 versículo 15. De hecho, el nombre sinagoga viene de asamblea. Ya en el Nuevo Testamento se nos atestigua que la palabra era para ser proclamada y así lo hizo Jesús mismo. Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14, y capítulo 15, versículo 21. La misma lectura de la Torá estaba estructurada en ciclos. Después de la proclamación de esta, se venía otra lectura sacada de los profetas. La proclamación del texto se remonta al siglo V a.C., con Nehemías capítulo 8, aunque el pueblo judío lo lleva hasta Moisés. Éxodo capítulo 18 versículos 20. La intención del pueblo judío era conmemorar la alianza del Sinaí. Éxodo capítulo 24 versículo 7. Hacerla presente, igual manera que tiene nuestra Eucaristía, la alianza realizada en la última cena. Es de este modo que la Escritura nos enseña que proclamada de este modo se conmemora la alianza.
Es de este modo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5, se expresa el mismo acontecimiento de Éxodo capítulo 24, versículo 3 y capítulo 34, versículo 10. Así como el sábado era memorial de la liberación pascual, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, para nosotros es el domingo con la resurrección. La Torá no es considerada como un corpus de preceptos rígidos y esclerotizados, sino enseñanza que hay que explicar. Cuando se es proclamada, es el hoy, el aquí y el ahora litúrgico. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y capítulo 26, versículo 16. En el pueblo judío, el hacer precede al escuchar. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Por lo tanto, es lectura, interpretación bíblica. Por lo tanto, se nos descubre la escritura en dos dimensiones: la halakat, vía normativa, y la agadat, narración homilética. El halakat Jesús lo llama camino que lleva a la vida. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 14. Este camino se confía a las manos humanas que han de sacar de allí normas de comportamientos para la santificación. Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Se nos habla entonces de una cadena de transmisión en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y capítulo 15, versículo 3. La transmisión de la Torá era entendida no como un texto escrito, sino también de abundante serie de interpretaciones dirigidas a salvaguardar los preceptos, especificándolos y extendiéndolos. Un primer grupo de interpretaciones se encuentra en la misma escritura, en los profetas y agiógrafos, pero otro grupo de interpretaciones es oral. Es de este modo que existe la Torá escrita y la Torá oral, dos aspectos de una misma revelación. Se llamaba la Torá y la Miswá, de tal modo que sólo con la misma podemos entender el significado de lo escrito en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Esta reseña nos viene a propósito de poder establecer el hilo conductor de la Iglesia en la organización de la misa. Es el mismo seguimiento que Cristo hace de sus antepasados. El pueblo judío, cuando predicaba en la sinagoga, era primero la proclamación y luego la acción homilética. En la actualidad, todo el texto bíblico conforma una gran unidad. En la proclamación y la homilía es la actualización de las verdades de fe en nuestro contexto cultural actual, local y perenne y universal de toda la Iglesia de Cristo. Proclamamos de nuevo nuestra alianza con Jesús vivo y vivificante para nuestra salvación. Nos despedimos hasta nuestra próxima entrega, no sin antes recordarles: durante la misa es tu encuentro personal y comunitario con Dios. No distraigas tu mente, ni hagas que otros se distraigan por ti. A Dios todo honor y gloria. Amén.